Esta es la segunda parte del video de cómo usar el método de igualación y plantear un problema. Quédate para seguir aprendiendo. Hola chicos y chicas, soy la maestra Lili Rojas. Bueno chicos, como ejemplo 2 del video pasado, vamos a hablar del planteamiento del problema actual. Recuerden que lo que estamos viendo es sistemas de ecuaciones por el método de igualación y entonces vamos a revisar primero el planteamiento del problema. Recuerden que ahorita estoy haciendo más énfasis en esto. Si tú te quieres ir al ejercicio directamente, te puedes ir. En la cajita de información te voy a dejar la hora en la que empiezo a explicar el ejercicio como tal. Si todavía no entiendes bien cómo plantear el problema, quédate porque todavía falta. Vamos con la siguiente parte. Entonces vamos a revisar el problema. Primero vamos a leerlo. Nos dice, dos números enteros x y y satisfacen que al formar el cociente del primero entre la suma del segundo más 5 se obtiene un medio. Si el primero se le suma 8 se obtiene 2 veces el segundo. Encuentra los números. Recuerda que tu primer paso va a ser leer el problema con atención para identificar las incógnitas, ¿no? Las cantidades conocidas, elegir las letras, bla bla bla. Vamos a continuar con esto y vamos a ir separando el problema como tal para poder identificar cuáles son las partes del problema que nos importan. La primera parte que nos importa pues es que ya nos están diciendo quiénes van a ser las letras que vamos a usar, X y Y te dice que va a satisfacer algo. Cuando tengas dos comas así, recuerda que cuando hablamos en el español, al tener dos comas estás haciendo como la separación, como si fueran dos paréntesis, ¿no? Entonces lo que dicen, dos números enteros de X y Y forman el cociente de bla bla bla. Entonces esto solo te está identificando que van a satisfacer algo. Entonces de ahí te está identificando que va a empezar la ecuación, ¿ok? Eso es lo que tú tendrías que revisar ahí. Por otro lado, toda la parte verde lo voy a poner como si fuera la primera ecuación. Y acuérdate que tu punto te identifica siempre una primera ecuación. Siempre que te pongan por separado un punto y coma, nada de estar diciendo que ya vas a entrar a una segunda o una tercera ecuación. Entonces para que lo identifiques más fácil, por eso puse el punto azul. Y entonces en todo esto verde, pues tú tendrías que identificar en dónde está el igual. Y acuérdate que el igual siempre se escribe como es cuando estamos hablando de problemas, o en este caso se escribió como se obtiene. Entonces tú estás diciendo que tienes aquí una expresión algebraica antes del se obtiene y después tienes otra expresión algebraica que es el igual, ¿no? Entonces tú estás ahí separando tu igual. Al tener eso, pues tú puedes poner ya tu ecuación y vamos a ir revisando. Nos dice, al formar el cociente del primero. El cociente siempre te va a identificar una expresión de una fracción. Siempre, siempre. El cociente es una fracción. Y luego cuando te dicen el primero, pues estás hablando de la X porque es la primera incógnita que te estaban hablando, ¿sale? Y entre la suma del segundo más 5, entonces el segundo era Y más 5. ¿Ok? Entonces ya, aquí recuerda que tienes el rojo, que se obtiene, que es el igual, y ya simplemente pones el 1/2. Esa es tu primera ecuación. Tu segunda ecuación la voy a marcar con rosa, y entonces nos dice, si al primero se le suma 8, se obtiene 2 veces el segundo. Y haces exactamente lo mismo. ¿Ves? El rojo te dice se obtiene, es el igual. Revisas el primero que te dice, si al primero se le suma 8, el primero era X, entonces X más 8, se obtiene, que es el igual, 2 veces el segundo. Entonces 2 veces el segundo siempre identifica como un 2 por la incógnita de la que estés hablando, en este caso la Y. Ya teniendo las dos ecuaciones, recuerda que es un sistema de ecuación, entonces aquí ya tienes dos incógnitas y pues vamos a pasar al método de igualación. Entonces acuérdate que tu método de igualación, lo que tienes que revisar siempre es buscar la incógnita que sea más sencilla de despejar en ambas ecuaciones, ¿ok? Entonces aquí, bueno, te voy a dejar pensando un ratito, piénsale cuál es la incógnita más sencilla de despejar. Casi siempre nos guiamos por el coeficiente. La que no tiene coeficiente casi es la más sencilla. Acuérdate que en este caso tienes que revisar las dos ecuaciones a fuerza, aunque por ejemplo en esta tienes aquí X más 8, no tienes coeficiente, la X es la que te está indicando que es más sencilla de despejar en la ecuación 2. En la primera no es tan sencilla de despejar. Sin embargo, tenemos una cosa que habíamos hablado en el ejemplo anterior, que era deshacernos de las fracciones. Y yo creo que es el momento de ocupar esa forma de convertir la fracción en enteros para que entonces sea más sencillo de trabajar.
vamos a comenzar con el ejercicio. Otra de las cosas que tú tienes que saber cuando despejes tus ecuaciones, antes de que hagas cualquier método, es que cuando hagas tus ecuaciones, cuando tú las plantees, identifiques en realidad cuál es el método más sencillo para trabajar. En este caso, pues estamos aprendiendo el método de igualación, por eso es que lo trabajamos, pero recuerda que cuando ya te enfrentes a algún sistema de ecuaciones en otra materia o en otro momento, pues tendrás la libertad de escoger cuál es el más sencillo, ¿ok? Entonces, para que no te desesperes, no te preocupes, apréndete el que más te funcione y con eso. Entonces, bueno, en este momento lo que vamos a trabajar, como ustedes vieron, pues es la X, ¿no? Entonces, X es la más sencilla de trabajar, pero como tenemos dos fracciones aquí, entonces hay que intentar deshacernos de las fracciones. Como en el video pasado vimos, cuando tengo una fracción, me puedo deshacer de ella multiplicando todo por el denominador. Y no importa que tengan el denominador, como es el caso. En el caso de la ecuación 1, si te fijas, tienes un denominador con una suma de una expresión algebraica, pero tampoco pasa nada, también hay que multiplicarlo y te vas a poder deshacer de él. Vamos a ver cómo le hacemos. Como les dije, todo el denominador es el que se multiplica. Lo que vamos a hacer es multiplicar. En este caso vamos a deshacernos primero del denominador de la primera fracción y el denominador es y más 5. Y entonces tú ya vas a poner aquí que vas a multiplicarlo por la X sobre el y más 5. En esta ocasión lo voy a hacer todo a pasito, ¿no? Si te desespera, pues adelántale al video, no pasa nada. Pero pues para que te quede súper claro de qué es lo que está pasando. Acuérdate que multiplicas toda la ecuación, eso significa que también vas a multiplicar la segunda parte de la ecuación. Recuerda que lo que haces de un lado lo haces del otro lado. Entonces multiplicas por y más 5 también en la segunda ecuación. Sabiendo eso, entonces lo que tú estás haciendo es poniendo un 1 en la parte de abajo de esta expresión, como si fuera otra fracción. Y entonces acuérdate que cuando tú multiplicas una fracción por otra fracción, tú las multiplicas de manera lineal. Entonces vamos a indicarlo para que te quede súper claro. Tienes y más 5 multiplicado por X en la parte de arriba. Y en la parte de abajo tienes multiplicando a un 1 por el y más 5. Por otro lado, en la segunda parte de la ecuación, también tienes a un 1 multiplicando al y más 5 y en la parte de abajo de la ecuación tienes a un 2 multiplicando por un 1. Acuérdate que cuando tú haces estas multiplicaciones de antemano vas a revisarlas, o sea, no las vas a resolver directamente, sino primero identificas, ¿ok? Entonces y más 5 entre y más 5, recuerda que eso siempre se va a hacer 1. Es como si tuvieras un 5 sobre 5, pues es 1. 10 sobre 10 es 1. 1000 entre 1000 es 1. Entonces a sobre a es 1. En este caso y más 5 sobre y más 5, simplemente te deshaces de ellos porque se hicieron un 1. Y en el caso de la segunda, si te fijas, también tengo aquí dos repetidos. Cuando tienes dos repetidos se hacen un 1, no se eliminan, sino que pues en realidad se convierten en un 1, no se hacen 0. No vayas a decir que se hace 0 porque luego cometen ese pequeño error, entonces hay que identificar eso. X sobre 1 pues obviamente va a ser X y en el otro lado te queda y más 5, pero en fracción, sobre el 2. Tienes una fracción aquí, pero si te fijas ya despejaste a X, entonces en realidad no tiene caso que tú continúes deshaciéndote de las fracciones porque ya está despejada a X. Entonces ten mucho cuidado cuando vayas haciendo los pasos, ve revisando qué va pasando durante eso, porque puedes llegar a lo que tú estabas esperando sin darte cuenta, ¿ok? Que es el caso. Entonces esta X es de la ecuación 1. Acuérdate que cada vez que yo voy a poner e identificar de qué ecuación es, le voy a poner un subíndice. Entonces le voy a poner que X es de la ecuación 1, que es esta, ¿sale? X ya está despejada, entonces ya no tienes que hacer más, ya estás despejando una de las ecuaciones y ya solo te falta despejar X de la segunda ecuación, ¿ok? Voy a poner aquí la segunda ecuación para que no vayamos a confundirnos de qué estamos haciendo. X más 8 es igual a 2y y vamos a trabajar con esta segunda ecuación. Si te fijas, esta segunda ecuación ya está sencilla de hacer. Tiene un 8 aquí sumando a la X. Cuando tienes algo sumado, siempre vas a restarlo para convertirlo en 0, entonces lo restas en ambas partes y entonces ya te queda 8 menos 8 es 0, entonces ya te quedó que X subíndice 2, que es de la segunda ecuación, te quedó que es igual a 2y menos 8. Recuerda que esto ocurrió porque este 8 y este 8, ese sí se eliminó porque
ahí sí se hicieron 0, ¿ok? Entonces ya tienes x1 y x sub 2. Y ahora lo que sigue es igualar las dos incógnitas, porque tú ya sabes que, si no sabes, ve a ver el otro video porque ahí ya lo explicamos. x1, x sub 1 es igual a x sub 2. Si no te acuerdas, te lo digo de una vez para que no tengas que andar corriendo por otros videos. Es que recuerda que tiene que ver con esta situación de que tienes una única solución para el sistema de ecuaciones, porque estás suponiendo que va a haber una solución. Y recuerda que eso viene del método gráfico, en donde tienes una intersección de las dos ecuaciones en el método gráfico, y que esa intersección tiene una coordenada que es una sola x para las dos cosas, ¿no? Una sola solución para el sistema, y es una sola x, por tanto tiene una sola y también. Entonces por eso es que podemos igualar x sub 1 con x sub 2. Entonces ya a partir de esto pues vamos a compararlas. Ahora ya no lo vas a poner como x sub 1 y x sub 2, sino lo que vas a poner es lo que tienes igualado. Entonces ahora, si te fijas, como x sub 1 era lo mismo que y más 5 entre 2, lo que vamos a hacer es suplirlo, ¿sale? Lo vamos a sustituir. Aquí no estamos evaluando porque en realidad sí estamos sustituyendo como tal, ¿no? Entonces x sub 2 era igual a 2y menos 8 y entonces lo cambiamos aquí. Y con eso, pues lo que vamos a hacer es tener una nueva ecuación con una sola incógnita. Acuérdate que aquí ya tienes una nueva ecuación, que siempre le pongo la número 3, pero pues en realidad es una ecuación nueva, pues le puedes poner número o no, no es problema. Y ya lo único que tienes que hacer es simplemente despejarla. Ahora sí, esta ecuación nueva sí te sirve de deshacerte del 2. Entonces, como te sirve de deshacerte del 2, pues nos vamos a deshacer del 2. Recuerda que cuando te deshaces de las fracciones, simplemente lo que haces es multiplicar ambas partes. Acuérdate también que es muy importante que lo pongas entre paréntesis, porque los paréntesis indican una agrupación de toda la operación que estás haciendo. Entonces es muy importante que hagas eso, ¿ok? Entonces vas a poner el paréntesis aquí y vas a estar indicando que vas a estar multiplicando por 2 ambas partes. Entonces ya que hayas indicado esto, que estás multiplicando por 2 ambas partes, ahora sí vas a hacer la multiplicación. Acuérdate que cuando estás haciendo esta multiplicación, este 2 y este 2 se van porque se hicieron un 1. Esto está más sencillo de visualizar, ¿no? Que el otro, por eso el otro sí lo expliqué completo. Y pues ya te quedó aquí ya muy sencillo, y más 5 nada más, ¿no? Porque ya no tienes nada multiplicándolo. Bueno, tienes un 1, ¿no? Igual, y este 2 sí está multiplicando a las dos partes de la expresión. Entonces, por eso es importante lo de los paréntesis. Entonces, vas a multiplicar 2 por 2, pues te da 4. 4y. Y el 8 por el 2, pues te dan menos 16. Entonces, acuérdate de poner estos paréntesis, son muy importantes. Y entonces ya, después de esto, ya lo único que tienes que hacer es despejar, ya lo más sencillo. Revisar siempre, acuérdate que revisas cuál es el más grande de las dos partes para que te quede positivo en automático. Entonces así te evitas el problema del signo negativo y luego ya no sabes qué hacer con él. Entonces vamos a revisar. 4 y 1, pues obviamente el 4 es más grande, entonces voy a pasar las y's de este lado. Entonces para deshacerme de las y's del lado izquierdo, lo único que tengo que hacer es ya sumar, ¿ok? Entonces, bueno, en este caso vamos a restar porque estaba sumando. Entonces vamos a restar menos y de este lado y lo que hacemos de un lado lo hacemos del otro. Menos y del segundo lado. Y menos y 0 y entonces queda 5 es igual a 4y menos y, que te dan 3y menos 16. Ahora, este menos 16 es el nuevo que nos está estorbando, porque acuérdate que siempre te fijas en las sumas primero para los despejes, únicamente para los despejes. En este caso el menos 16 está obviamente restando, entonces hay que sumarle más 16. Sumas más 16 de un lado, sumas más 16 del otro lado y ya juntas. 5 más 16 te dan 21, que es igual a 3y. Ahora, ese 3 que le está haciendo la y, pues multiplicándola. Lo único que hay que hacer es dividir en ambas partes entre 3. Entonces, 21 entre 3 te da 7 y eso va a ser igual a 3 entre 3, que es 1 por y. Entonces, y es igual a 7. Si te fijas, ya encontraste la primera incógnita. Tu siguiente paso, recuerda que es encontrar la segunda incógnita, pero pues no tienes que trabajar de más. Uno de los pasos y uno de los tips que tal vez no di en el método anterior, pero es importante, es que tú ya despejaste en las dos ecuaciones, tanto en la ecuación 1 como aquí, mira, como en la ecuación 2 aquí, tú ya despejaste a tus x. Entonces
ya nada más lo único que tienes que revisar es cuál de las dos tiene la más sencilla de evaluar. En este caso pues sí estamos evaluando porque estamos sustituyendo un valor en una ecuación con dos incógnitas. Si te fijas, tengo una fracción y tengo acá una ecuación lineal, entonces es más sencillo siempre irse por la lineal. No es necesario, si a ti te gustan los retos, agarrar la fracción, pero bueno, vamos a irnos por la lineal para cosas más sencillas, ¿no? Entonces en la ecuación 2 tú tenías que x sub 2 era igual a 2, bueno, en realidad ya no tengo que poner que es x sub 2 porque todas las x van a valer lo mismo, es igual a 2y menos 8. Entonces lo que hacemos es simplemente sustituir ahí también y vamos a tener que x es igual a 2 y en lugar de la y vas a tener a tu 7 menos 8. Y entonces haces las operaciones, 2 por 7 pues te da 14, bueno, x va a ser igual a 14 menos 8, eso va a ser igual a 6. Y entonces ya tienes tus dos incógnitas despejadas. Ahora, ya que tienes tus dos incógnitas y ya tienes tu solución, porque esa es tu solución, recuerda que siempre, o bueno, por lo menos en estos videos hemos intentado revisar que sí estemos bien, ¿ok? Entonces vamos a revisar que estemos bien para que no haya pierde y ahorita vamos a seguir con el problema. Ahorita lo que vamos a hacer es comprobar. Recuerda que para comprobar no vayas a agarrar la que ya usaste, porque si no te vas a equivocar. Vas a agarrar la que no has usado o una de las originales, y de hecho siempre es recomendable que agarres la original. Entonces agarra una de las originales. Normalmente también es recomendable que agarres la más difícil, pero puedes agarrar la más fácil. Pero el problema es que ya usamos la fácil, entonces vamos a agarrar la difícil, que era la 1. La 1 era esto, y entonces vamos a cambiarlo por las incógnitas que ya tenemos nuestra solución y vamos a revisar si estamos bien. Entonces arriba, en lugar de la x tienes a 6, abajo en lugar de la y tienes a 7 más 5. Acuérdate, para comprobar simplemente sustituyes en la ecuación. Y eso se supone que es igual a 1/2. Vamos a ver si es cierto. 6, pues se queda 6. Y en la parte de abajo te queda 7 más 5. 7 más 5 te dan 12. Y pues sí, en efecto, 6/12 es lo mismo que 1/2. Entonces ya con eso comprobamos que estamos bien. Ya por último, entonces lo único que hay que recordar es que siempre tienes que regresar al problema y contestar tal cual te está pidiendo el problema. No vayas a dejar solo la solución porque no va a tener sentido. En este caso nos están pidiendo dos números enteros, entonces simplemente tienes que poner que un número es 6 y el otro número es 7. Y ya con eso terminaste de hacer el problema. Pero recuerda que hasta que tú contestes con un texto que tenga sentido y coherencia para el problema es cuando has terminado. Por último, no menos importante, vamos a ver el resumen. En caso de que no lo hayas visto o todavía te queden dudas, vamos a hablar de él. Para el método de igualación, el resumen está en lo siguiente. El primer paso es despejar la misma incógnita de ambas ecuaciones. Tú revisas que la incógnita sea la misma para las dos, que sea la más sencilla de despejar, y esa es la que vas a despejar. Después de ahí, lo que hayas encontrado en las dos ecuaciones lo vas a igualar. Después de eso vas a despejar la incógnita que te quedó porque te encontraste con una nueva ecuación con una sola incógnita. Entonces lo único que tienes que hacer es simplemente despejarla. Después de allí sustituyes dicho valor en la otra ecuación del paso 1, es decir, en la incógnita que habías despejado al principio, ¿no? Al principio acuérdate que despejaste una sola incógnita, ya tienes dos ecuaciones con los despejes, simplemente revisas cuál de los dos despejes es más sencillo de que tú evalúes, que tú sustituyas, y es en el que te vas. De ahí te va a quedar la otra incógnita, vas a resolver la solución y vas a encontrar la solución de la otra incógnita. Por último, ya tienes las dos incógnitas resueltas, ya tienes la solución de las dos incógnitas, y entonces lo único que hay que hacer es comprobar. Eso es todo por el video de hoy. Espero que te haya quedado súper claro, que hayas entendido todos los pasos, y pues te veo en la siguiente clase. Bye.